En este tutorial aprenderemos a realizar terrenos con Unreal UDK. Usaremos para ello la técnica de Landscape. Esta nueva formación de terrenos es en forma procedural. Lo que quiere decir es que se generará con mucho más detalle cerca de la cámara y lejos de la cámara se generará el terreno pero con mucho menos detalle, lo cual ganaremos en mucha precisión y velocidad de cálculo. Para generar un terreno de Landscape, lo único que tenemos que hacer es presionar en el icono Landscape Modo. Se nos va a abrir el siguiente menú. Landscape Edit. Nos da opción a dos creaciones diferentes. Una de ellas con un height-map, un mapa de altura, es decir, un mapa en escala de grises, 16 bits en formato RAW, que nos permitirá cargar un mapa de altura, o generar directamente de cero nuestro terreno. Vamos a ver las dos opciones. En primer lugar vamos a buscar nuestro mapa de altura. Aquí lo tenemos y lo cargamos. Vemos que automáticamente se nos pone todos los vértices, cuadros, etcétera, que necesitamos. Vamos a decir crear Landscape. Bien, aquí lo tenemos generado. Lo que ocurre es que es tan grande que estamos en su interior y no nos deja verlo. Vamos a quitar el tiempo real un momentito. Y lo que podemos hacer es bajarle directamente en escala. O vamos a ver si alejándonos un poco podemos verle. Aquí le tenemos de unas dimensiones, como vemos, muy grandes, pero con lo que hemos pretendido, que era simular. Vamos a darle aquí también para verlo con más detalle. Vamos a irnos hacia atrás. Bien, ya lo tenemos situado. Lo único que hemos tenido que hacer es bajarle un poco la proporción en escalado y centrarlo al 000. Esto lo hemos hecho directamente con F4, yéndonos a las propiedades, y le hemos dicho localización 000 y le hemos bajado también la escala en 3D, como hemos 16, 16, 18 y 8, perdón, para hacerlo mucho más proporcional a lo que queríamos. Ya que tenemos el terreno situado, basándonos, como hemos dicho, en una fotografía de formato RAW, vamos a quitar, que no queremos para nada, el fondo que tenemos, la brocha de creación la llevamos a un lado, y ahora ya sí que aquí tenemos nuestro landscape sacado una fotografía. Podríamos empezar a editarlo. La forma de editar, podemos entrar de nuevo aquí en Landscape. La forma de editar es la común para la segunda forma que vamos a explicar, que sería de cuando creamos un landscape de forma automáticamente, o sea, de forma totalmente manual. Con el control y en forma de paint podemos ir creando nuestro terreno. Bueno, vamos a pasar a la siguiente forma. Vamos a partir de cero. Una vez que ya hemos visto la forma que podemos importar nuestras texturas en formato RAW para escala de grises y formar nuestros terrenos. Vamos a cerrarlo. Vamos a borrar el terreno. Y vamos a generar de nuevo un landscape, pero esta vez de forma manual. En lugar de decirle que vamos a generarlo con un mapa de alturas, vamos a decirle, por ejemplo, que queremos un mapa. Perdón, vamos a decirle el número de vértices, por ejemplo, 128 por 128. Le damos a Enter, automáticamente se nos configura los componentes, el tamaño del componente y la sección. Y podríamos decirle ya crear landscape. Vamos a darle y aquí tenemos nuestro landscape creado. Como vemos, es similar al anterior, pero esta vez totalmente plano. Para ello tenemos estas brochas que nos van a servir tanto para esculpir nuestro terreno como para darle capas de textura o de pintura. Vamos a comenzar en primer lugar a darle capas de escultura. Vamos a esculpir. Para ello vamos a ir al modo Paint y nos vamos a asegurar que estamos trabajando sobre height-map, mapa de altura. Para pintar, lo único que tenemos que hacer es darle a Control y clicar sobre el terreno. Para hacerlo de forma más cómoda es aconsejable irnos a esta vista, ya que no disponemos todavía de texturas, para así lo vemos con más claridad que estamos trabajando. Tenemos configuración de stretch, de fuerza total. Contra más fuerza, pues podemos, como vemos, es muy exagerado. Control Z hacia atrás. Esta es la fuerza que vamos a aplicar a la brocha de creación. Ya decimos que con la opción Control vamos a ir hacia arriba, creando hacia arriba, altura de la brocha, follow, que es el desvanecimiento de la brocha, y con Control Shift vamos hacia adentro. Vamos a esculpir, como vemos, hacia adentro.
más opciones que tenemos, la opción Smooth. Igual, si damos Control, mantenemos pulsado Control, vamos a subir un Stretch, la fuerza del Smooth. Vemos cómo vamos suavizando el terreno. Y también con las opciones de Flatten, una opción muy interesante, vamos a hacer forma plana desde cualquier punto. Es decir, nosotros vamos a bajar un poquito para entenderlo con más claridad, el tamaño de la brocha. Aquí vamos a coger una altura, por ejemplo, aquí arriba, y si pinchamos Control y arrastramos, vamos a ver cómo vamos consiguiendo que esa altura que hemos cogido se mantenga durante toda la trayectoria. Este es el modo Flatten. Siguiente modo, tenemos una erosión por medio del sol. Bueno, es una erosión, vamos a querer un poquito menos stretch. Aquí tenemos algunos parámetros de erosión, a surface, la interacción. Quizá vamos a subir un poquito el tamaño de la brocha. Vemos cómo va erosionando para que no sea tan duro el terreno. Quizás la forma de erosionar el terreno sea más eficiente de esta forma, hidráulica, una erosión hidráulica formada por la lluvia, más realista. Bien, aquí una forma de generar ruido de forma automática, tenemos que poner bastante ruido. En boot aquí tenemos adición o sustracción, o en ambas, vamos a elegir ambas, y vemos como poco a poco vamos generando nuestro terreno. Bien, una vez que tenemos nuestro terreno generado, podemos dar a una vista ya para ver cómo está quedando. Y si quisiéramos ya, sin más, podríamos incluso dar una vuelta virtual por él. Aquí lo tenemos. Obviamente lo que nos falta son las texturas que le van a dar vida, le van a conferir de vida totalmente a nuestro terreno. Para realizar los materiales que se generan por capas, vamos a coger un editor, el editor de materiales de Counter Browse. Vamos a irnos a Counter Browse, vamos a adecuarlo al tamaño del tutorial. Vamos a salvar nuestra escena en primer lugar, salvar como, y le vamos a salvar, por ejemplo, Landscape, vamos a llamarle 2, la 2. Ya lo tenemos salvado. Vamos a buscar en UDK Gain la ubicación donde hemos salvado nuestro terreno, más que nada para ver si efectivamente aquí tenemos la 2 con todo lo que hemos salvado hasta ahora. Tenemos algunas instancias. Bien. Y vamos a generar un material. Este material vamos a decirle New Material. Le vamos a llamar Material Land para entendernos. Y vamos a abrir el editor de materiales. Aquí lo tenemos. En este editor de materiales vamos a colocar todas las capas, las texturas que queramos mediante la siguiente opción. Vamos a salir un momentito, vamos a irnos a texturas, vamos a buscarle All Asset para cargar todas las texturas. Hacemos una búsqueda rápida de grass, de césped. Por ejemplo, este estaría bien. Directamente lo que vamos a hacer es arrastrar la textura sobre nuestro editor de materiales. Y de igual forma vamos a hacer también con otra textura que puede ser pues este grass un poquito más suave. De igual forma la vamos a arrastrar a nuestro editor de materiales. Aquí lo tenemos. Bien, una vez que tenemos las dos texturas ya creadas, vamos a bajar un poquito el tamaño y vamos a cargar unos nodos de texturas creadas especialmente para el terreno Landscape. Damos botón derecho aquí arriba para que no se pierda Terrain y decimos modo Terrain Layer Core, coordenadas de terreno, y botón derecho Terrain igualmente, y le vamos a decir peso del terreno, Terrain Layer Weight, peso del terreno.
vamos a hacer una copia mediante control W de ese nodo y de este también control W, una copia del nodo terreno coordenadas. Vamos a explicar en qué consisten estos nodos para aplicárselo a nuestro terreno landscape. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es, vamos a acercarnos un momentito, ahí, conectar el nodo de salida de material. Vamos a irnos a layer, y la salida de base, vamos a irnos, la entrada de una vamos a conectarlo a la base de la otra. Y la primera capa la vamos a mostrar como color difuso. Todavía vemos que no conseguimos ver el material. Vamos a cambiar el material de Start Layer, material que luego tenemos que cargar con el mismo nombre en el editor de Landscape. Vamos a decirle, esta va a ser obviamente la capa césped, con un peso, vamos a poner un peso ahora mismo de 10 o de 1, más que nada para que se vea en previo, es un previo de visualización, ahora ya sí que se ve. A esta capa la vamos a poner arena y vamos a darle un punto 5 de visualización previa. Ok, vemos lo que ocurre, que se entremezclan las dos capas ya. Y ahora vamos a poner un terreno coordenadas donde vamos a disponer de una comodidad muy fácil, muy intuitiva de cambiar mediante más bien escala el escalado de nuestro terreno, de nuestra textura para aplicar el terreno. Claro, podemos ir anidando así todas las capas, todas las texturas que queramos para hacer sucesivas capas. Con dos a nosotros en esta ocasión nos vale. Vamos a compilar el material para que esté todo ok. Bien, una vez que está compilado, vamos a cerrarlo y ahora ya sí, vamos a ir aplicando el material que hemos generado. Vamos aquí, quitamos la opción Texture, vamos a decirle Landscape Material, aquí tenemos nuestro material. Y este material lo vamos a aplicar directamente sobre el Landscape. ¿Cómo lo aplicamos? Lo tenemos seleccionado, como vemos, con un recuadro amarillo en nuestro Content Browse. Tenemos seleccionado el Landscape, vamos a irnos a F4. Y aquí en Landscape vamos a decirle Landscape Material y usar el seleccionado en el Content Browse. Ahora tiene que pensar un poco porque está aplicando el material generado en el Landscape. Aquí lo tenemos. En principio está creado el material, pero todavía no hemos pintado ninguna capa sobre él. Para ello, lo que tenemos que hacer es irnos al Landscape Edit y vamos a generar nuestras capas de pintura. Para ello lo que vamos a hacer es decirle Create New. Aquí importa Layer. En edición, Edit, vamos a decirle una nueva capa. Si nos acordamos del nombre, una es la capa arena. Damos más, vemos que automáticamente la va a generar. Vamos a generar una nueva capa, la capa césped. Como coincide con los nombres del material, automáticamente vemos que los carga, no hay ningún problema. Vamos a generar todo, por ejemplo, de césped, y ahora sí, seleccionado la capa césped, vemos que ya no tenemos la opción como antes cuando estábamos editando Heightmap, mapa de altura, estamos en la capa césped, y en pintura, directamente con control, podemos ir pintando. La primera vez que lo hacemos tarda un poquito en generar, como vemos tarda un poquito, pero ya está generado. Vamos a quitar la luz, que no nos moleste mucho. Vamos a hacerlo todo de forma global. Y ahora con más detalle y precisión vamos a irnos a esta capa. Igual la primera vez que se aplica tarda un poquito y podemos ir cambiando evidentemente el total de stretch, la fuerza, el tamaño de la brocha y por supuesto lo que podemos y debemos ir cambiando también es la escala de nuestro terreno, que como vemos pues está un poquito tileado, bastante tileado, y podemos ir cambiándolo. Con este método, como vemos, podemos ir metiendo todas las texturas que queramos. Una vez que lo tenemos ok, que lo tenemos acabado, vamos a darle aquí. Podemos directamente, si vemos que vemos demasiado tileado, vamos a cambiar, aquí está, vamos a acercarnos un poquito.
Vamos a cambiar el tileado de forma muy sencilla. Vamos a ir al material. Por eso le hemos puesto estos nodos al final de textura coordenadas, donde vamos a decirle, por ejemplo, vamos a crear aquí un 5 para que el tiling sea menos evidente. Aquí también vamos a crear otro 5. Y para que se nos refresque en el terreno, lo que tenemos que hacer es directamente darle a compilación. Ok, ya lo tenemos. Vamos a cerrar, quitamos y vemos como ya el tileado es mucho menor. Ahora ya sí que podíamos darnos, vamos a decir play for help, jugador por aquí. Y aquí lo tenemos ya como podemos darnos nuestra primera vuelta virtual por nuestro terreno. Evidentemente queda mucho por hacer y contra más capas y más detalle y más tiempo le dediquemos nosotros al landscape, pues el resultado será muchísimo mejor. Además nos está indicando que necesita un cálculo, un rebuilding de iluminación que todavía no lo hemos hecho. Bueno, con esto finaliza esta clase de landscape, de terrenos. En la siguiente clase veremos cómo podemos realizar terrenos mediante la forma habitual y aplicar foliaje.